Hola y bienvenido a tu segundo tutorial de cómo montar un ordenador. Bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer son placas base, también llamadas mainboard o motherboard en inglés, también conocidas así mucho en España, así que bueno, placas base. Aquí tenemos una. Esta es la placa base que he sacado del ordenador de pruebas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como veis tiene un montón de cosas, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero lo vais a ver pronto. Y tiene un montón de cosas que, bueno, son un poco, pues, en un principio parece como muy difícil de entender y demás, pero sin más, nada más es meterse un poco en la materia. Bueno, os lo voy a acercar un poco para que la veáis. Bueno, he pensado hacerlo de esta manera, aunque la verdad es que queda muy chulo que esté yo aquí sentado y tenga la placa base en la mano y así, pero no veis mucho. Así que lo que he hecho es hacer una foto de esta placa base, pero también he hecho una foto de la placa base que veis que es un poco diferente, que es la que vamos a utilizar para montar nuestro ordenador. Es un poco mejor, es nueva generación, como veis es totalmente chula. Y pues eso. También he hecho una foto de esta placa base para enseñaros un poco las diferencias de placas bases viejas y nuevas y bueno, lo que vamos a hacer. Así que con esas dos fotos me voy a sentar en el ordenador y os voy a explicar cómo hago un tutorial normal de software, todo lo que llevan estas placas base y todo lo necesario. Bueno, supongo que serán dos tutoriales, más o menos, y o bueno, llamadlo un tutorial en dos partes si queréis. Y bueno, pues eso es. Vamos a empezar por aquí, por esta parte de aquí, que es donde va nuestra CPU. Así que allá vamos. Bueno, pues he preparado una pequeña presentación para explicaros las diferentes zonas de una placa base y decir que voy a explicar el nombre, por ejemplo, de las zonas, pero no voy a explicar mucho de lo que hacen y demás porque para cada zona va a haber un tutorial aparte. Así que vamos allá. Aquí tenemos la primera foto y la primera zona. Bueno, aquí tenemos dos cosas, el zócalo de la CPU y esto negro que veis por aquí, que básicamente es para aguantar el ventilador que vamos a poner encima de la CPU para refrigerarla, porque necesita una refrigeración aparte porque se calienta mucho. Bueno, más en detalle, el zócalo de la CPU llamado socket. Hay diferentes, vamos a ver cuáles hay, para qué CPUs y por qué, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Bueno, aquí tenemos las memorias RAM en sus respectivos zócalos. En este caso tenemos dos zócalos de memoria RAM y los zócalos se pueden diferenciar de otros zócalos por estos pins que tenemos aquí, que al meter las memorias RAM hacen clic y aguantan la memoria para que no, la tarjeta de memoria para que no se caigan. Para los que todavía no lo sepáis, la memoria RAM es una memoria temporal que al apagar el ordenador se vacía, así que, bueno, sin más. Es para archivos temporales y todo lo importante se guarda en el disco duro. Bueno, la siguiente zona es esto que veis aquí. Esto de aquí son conectores IDE o IDE y yo los llamo IDE porque me gusta más, conectores IDE queda como, no sé, sin más. IDE y son un poco viejos, son una tecnología de hace poco, pero bueno, ya ha sido renovada por conectores SATA que veremos en la siguiente imagen. Los quería presentar de todos modos porque es importante, si abrís un ordenador viejo habrá conectores IDE y si no sabéis lo que es os preguntaréis dónde están los conectores SATA y por qué la placa base está conectada con nuestros discos duros por un cable tan raro. Bueno, importante saber esto. Aquí tenemos un conector de alimentación, al igual que este, que no necesitamos saber mucho, nada más que saber dónde está. Y el caso es que todo lo demás lo explicaré más tarde. La siguiente zona nos lleva un poquito más hacia la derecha, son estos zócalos que tenemos aquí, 4 blancos y uno marroncito. Bueno, el caso es que tenemos los 4 blancos
que son conectores PCI, que son como para meter extensiones en nuestra placa base. No siempre tienen que ser de color blanco, pueden ser de cualquier color, pero en este caso son blancos. Y son para meter extensiones en nuestra placa base, por ejemplo, tarjetas gráficas o tarjetas de sonido. Hay muchas placas base que traen tarjetas gráficas integradas, pero también podemos poner una extra y demás, pero bueno. Así que hasta ahí esto. Este conector que tenemos aquí, o este zócalo, es un zócalo AGP que sirve para meter una tarjeta que conecta el ordenador con nuestra pantalla y por eso esa tarjeta suele tener una salida VGA o algo parecido y la verdad solo sirve para este tipo de tarjetas y por eso se llama AGP porque la P está para pantalla y bueno, no creo que hace falta que sepáis mucho más, sin más, como veis está un poquito, se diferencia de estos porque está un poquito más atrás y demás, es para reconocerlo como conector AGP. Bueno, aquí tenemos las salidas hacia afuera, por decirlo de alguna manera, que son, por ejemplo, cables, bueno, no el cable, pero salidas USB, salidas de audio, que tenemos aquí a la derecha, los USBs aquí, y, por ejemplo, aquí las salidas antiguas hacia, por ejemplo, ratones, que eran como redondos, y ahora ya se usa USB también para ratones, pero bueno, aquí en esta placa base todavía están las antiguas. Bueno, no nos olvidemos de una pila que tenemos aquí. Esta pila no sirve para para alimentar toda la placa base, pero sirve para alimentar una zona muy importante de la placa base que es el BIOS, o BIOS en inglés. Bueno, el caso es que el BIOS se necesita para poder usar un ordenador. Por ejemplo, si vosotros usáis Windows o vosotros usáis Linux, Ubuntu o cualquier cosa así, al encender el ordenador siempre sale una cosa antes de subir el sistema operativo y cuando arranca el sistema operativo el BIOS ya se apaga, por decirlo de alguna manera. Y en el BIOS se pueden cambiar un montón de cosas del ordenador que no son importantes, pero, bueno, no son importantes para el usuario normal, pero cuando montamos un ordenador sí son importantes. Y sin el BIOS tampoco podemos, o sea, si no arranca el BIOS, nuestro sistema operativo, da igual cual tengamos, tampoco va a poder arrancar. Así que la pila del BIOS es importante porque, por ejemplo, necesitamos que el BIOS esté todo el rato encendido, por decirlo de alguna manera, para que la configuración que tengamos puesta en nuestro BIOS, que es la configuración básica de nuestro ordenador, no se pierda. Así que es importante tener esta pila. Bueno, aquí tenemos la placa base que vamos a utilizar para nuestro ordenador o para el ordenador que voy a montar yo en estos tutoriales. Y como veis tenemos el zócalo, que es un poquito más grande, es para una CPU un poco diferente, y es el socket. Aquí tenemos memoria RAM, he puesto ahí. Como veis tiene también esos 4 pins a los lados, aquí y aquí, y en este caso tenemos 4, porque la placa base es un poco más nueva y podemos meter más memoria RAM si nos apetece. Aquí he puesto diferentes tarjetas porque no voy a entrar mucho en detalle exactamente qué tarjeta se puede meter en dónde, porque eso ya lo haré en tutoriales más avanzados. Así que gráficos, audio, tarjetas que necesitamos, bueno, hasta ahí todo esto. Salidas VGA, USB, audio, HDMI, diferentes salidas que podemos necesitar para diferentes cosas. Por ejemplo, si tenemos salida hacia la pantalla, salida hacia altavoces o demás. La alimentación y el SATA. Esto que veis aquí es una de las salidas o un conector SATA, que es lo que antes teníamos como IDE, que era parecido a este que tenemos aquí a este lado. Y esto es la nueva tecnología, son conectores SATA y ya enseñaré cómo usarlos. La alimentación, igual que antes, lo único que en vez de ser de color blanco ahora es de color azul. Y la pila del BIOS, creo que ya he dicho todo hacia el BIOS, pero para que sepáis que aquí también tenemos una pila para el BIOS. Bueno, y por último, esta zona negra que es
al igual que antes, la zona para el ventilador que necesitamos para nuestra CPU, si no se calienta y se rompe. Bueno, pues esto ha sido todo. Es una introducción a placas base, una introducción rápida, concisa. Os recomiendo que sepáis las zonas de una placa base y a partir de aquí, en el siguiente tutorial, vamos a ver los requisitos que necesitamos para comprar una placa base que quede a nuestro gusto, porque se pueden montar diferentes ordenadores, depende para lo que queramos usarlo. Y aparte de los requisitos, voy a hacer, como he dicho, tutoriales para cada zona que tenemos en nuestra placa base, que es donde juntamos básicamente todas las piezas de nuestro ordenador. Bueno, pues aquí acaba el tutorial, espero que os haya gustado. Si te gustan mis tutoriales, suscríbete a mi canal, sería de gran ayuda. Y gracias por ver el vídeo.